aquí está la cosa, porque muchos lo quieren hacer simplemente porque, oye, es que veo que mi competencia no para de hablar de esto, o de repente parece que todos los SEOs de mi sector están, pues eso, ¿no? Trabajando, bueno, creando contenido, pues en este caso en LinkedIn, y como que tienen cierto miedo como de quedarse atrás. Pero bueno, no está mal, incluso quiero decir, aunque empieces por ahí, no me parece una mala razón, porque lo importante es que primero te des cuenta, seas consciente de, oye, esto se hace y por qué se hace, ¿no? Es decir, qué es lo que me podría aportar a mí si también me pongo a trabajarlo, ¿no? Y la cosa es sobre todo que estén conectados con qué beneficios, porque ya sabes tú cómo funciona, que esto no es de un día para otro, con lo cual, partiendo de tener una visión claramente medio largo plazista, decir, vale, me pongo a trabajar en ello sabiendo que el día de mañana esto, de momento, es sembrar. Muy buenas, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas, Darío, pues volvemos a estar aquí. Ya te conoces el espacio, encantado, ya lo sabes, que estés aquí con nosotros. Hoy has venido al espacio sin rodeos y que vamos a hacer lo que podría ser una masterclass. A los que no conozcáis a Nuria, pues bueno, si hablas de marca personal y le pones LinkedIn, pues a todos nos viene a la cabeza Nuria Masip y por lo tanto te agradezco mucho que hayas venido y además que hayas aceptado el reto de hacer una especie de masterclass en el cual la persona que nos esté viendo vea de qué forma puede trabajar su marca personal en LinkedIn, incluso de qué forma tú ayudas a tus propios clientes. Entonces te he puesto el reto de que vamos a poner un ejemplo de un posible cliente tuyo o de una posible persona que esté interesada en tener una marca personal en LinkedIn o potenciarla y vamos a ir trabajándola poco a poco. Vamos a Guay. imaginarnos que tenemos el CEO o el gerente. Antes todos éramos gerentes de empresas, ahora todos Ha somos... cambiado, ¿no? Sí, La sí, nomenclatura. ahora todos somos CEOs, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginarnos al gerente de esa consultora, por ejemplo, de recursos humanos, que quiere empezar a potenciar su marca personal en LinkedIn. Vamos a empezar por la base. ¿Por qué se quiere o qué necesidad puede tener para que empiece a querer potenciar la marca personal en LinkedIn? Porque muchas veces, Qué si buena no sabemos pregunta. a dónde queremos ir, trazar una estrategia va a ser complicado. Es que hace poco una conversación tuve con una trabajadora que le decía, pero ¿sabes a dónde quieres ir? Digo, porque si no sabes a dónde quieres ir, ¿cómo puedes trazar una estrategia? O Claro. sea, si yo no sé que quiero ir a Madrid, ¿cómo voy a pensar que necesito coger un coche y luego saber en qué dirección voy a ir con el coche? Va a ser complicado. Entonces, ¿por qué una persona puede evaluar el empezar a trabajar su marca personal? Muy buena pregunta, de hecho, porque creo que como se ha puesto un poco de moda, ¿no? Ahora el concepto, claro, mucha gente es como, quiero trabajarla, pero es eso. Lo primero es tener claro ya, pero ¿con qué objetivo? Incluso me gusta un poco que hagamos esto, ¿no? De hablar más de cómo se trabaja en concreto la marca personal, porque es eso, que como se habla tanto ahora del concepto, no siempre queda claro realmente para qué te sirve, si es para ti, si en este momento te puedes permitir, porque tú ya sabes cómo va esto, que hay que dedicarle tiempo, energía, etcétera, ¿no? Con lo cual es interesante hacerse esa pregunta de, vale, pero realmente tú entiendes exactamente qué es lo que te va a aportar y sobre todo lo que tú le vas a tener que dar para que esto funcione, ¿no? Con lo cual sí, primero dejar claro cuál es el objetivo, ¿no? Yo incluso lo que pregunto antes de cuál es el objetivo es cuál es la visión, porque para mí el objetivo puede ser algo que sea más a corto, medio, largo plazo, ¿no? Se puede como definir, dividir un poco, pero sí que lo importante de entrada es cuál es tu visión, es decir, a dónde quieres llegar con esto, trabajando la marca, porque a lo mejor, oye, tú tenías una idea de para qué te iba a servir, pero en realidad, si tenemos claro a dónde quieres llegar un poco más a futuro, oye, pues igual vemos que ahora mismo te encaja más hacer otra cosa, por ejemplo. ¿Lo suelen tener claro? O cuáles, o llevándolo a otro sitio, Mm, ¿cuáles son las motivaciones que suelen tener normalmente? Yo me encuentro, por ejemplo, en las mentorías cuando estoy mentorizando a autónomos o a pymes, que muchas veces no tienen claro el objetivo, no saben detectarlo o no saben ponerlo a tierra, llevarlo a tierra. Entonces, suelen tenerlo claro y si lo tienen claro, ¿cuáles suelen ser las motivaciones? Porque a lo mejor mm, si ponemos motivaciones encima de la mesa, hay gente que empieza a sentirse conectado con alguna de ellas. eso es muy bueno. Claro, aquí está la cosa, porque muchos lo quieren hacer simplemente porque, oye, es que veo que mi competencia no para de hablar de esto, o de repente parece que todos los SEOs de mi sector están, pues eso, ¿no? Trabajando, bueno, creando contenido, pues en este caso en LinkedIn, y como que tienen cierto miedo como de quedarse atrás. Pero bueno, no está mal, incluso quiero decir, aunque empieces por ahí, no me parece una mala razón, porque lo importante es que primero te des cuenta, seas consciente de, oye, esto se hace y por qué se hace, ¿no? Es decir, qué es lo que me podría aportar a mí si también me pongo a trabajarlo, ¿no? Y la cosa es sobre todo que estén conectados con qué beneficios,
porque ya sabes tú cómo funciona, que esto no es de un día para otro, con lo cual, partiendo de tener una visión claramente medio-largo plazista, decir, vale, me pongo a trabajar en ello sabiendo que el día de mañana esto, de momento es sembrar, 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 pero oye, es que el día de mañana me puede llevar muchísimas cosas, ¿no? Más allá de negocio como tal y de clientes, es eso, que a lo mejor pues te inviten a un podcast que al mismo tiempo te conecta con no sé quién, que de otra forma no hubieses llegado a lo mejor a esta persona, o que te inviten a dar una charla, o sea, son todo cosas que a lo mejor lo que te van a llevar de momento no es el objetivo final, pero sí que es algo que te amplía, ¿no? Te amplía lo que es tu un poco, bueno, reconocimiento a nivel de que sepan quién eres, por lo menos, que ya es mucho, ¿no? Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. ¿Es una media maratón o una maratón? Yo lo veo más como una maratón, Sí. porque es como un largo recorrido y que al final, como tú bien dices, no te lleva a lo mejor que lo que está buscando la gente, un cliente, una venta directa, pero sí que te llega que alguien te ha conocido y alguien le ha preguntado si conoce a alguien, qué tal, y al final la han referenciado. Y porque además en LinkedIn sucede una cosa que en otras redes sociales no sucede, y es que la gente le cuesta el darle me gusta, porque si ven que yo le da me gusta a este, un cliente Sí, mío puede puede verlo, verlo. y si lo ve un cliente mío, Total. pues a lo mejor puedo perder un cliente, puedo evaluar otras opciones, y entonces la gente no le da me gusta o le Hay cuesta un poquillo el cierta, comentar, cierta sobre todo en resistencia. los círculos en los círculos un Sí, poco de de tu tu sector. competencia, ¿no? De tu sector. Total. Y entonces crees que no tienes visibilidad, pero la gente sí te está viendo. Mm. A mí a veces mucha gente me dice, si es que veo todo tu contenido, me encanta, y es de, no le ha dado me gusta ni En una su vez, vida. ¿sabes? No le ha dado me gusta en su vida, ¿sabes lo que te quiero Sí. decir? Entonces, que no, tampoco nos vamos a baremar, ¿no? Por ese tipo. Luego entraremos, si quieres, en cuáles son las cosas o cuáles son esas métricas en las que nos tenemos que fijar, que a lo mejor no tienen que ser los me gustas y los comentarios, sino otro Mm, tipo de métricas que vamos a ver. Entonces, vamos a ponernos en ese gerente, que a mí la palabra CEO sí. lo desecho. Normalmente vas a buscar ese gerente de una consultoría de recursos humanos. ¿Cuál es porque él dice, vale, yo quiero empezar a canalizar a través de mi marca personal hacia mis empresas, Ujú. que suele ser uno de los objetivos principales que los Total. gerentes o los dirigentes de departamentos que intentamos, ¿no? Vamos a Ujú. intentar hacer eso, ¿vale? ¿Y qué valor diferencial, por ejemplo, esta persona del sector recursos humanos puede poner, porque tiene que ofrecer algún valor diferencial al resto de las personas? Claro. Pues mira, lo primero antes que nada es como hacer un cambio de chip muy grande en el sentido de que es como pasar de ellos normalmente siempre hacia afuera se habían comunicado a nivel de empresa a un nivel mucho más corporativo, ¿no? Todo más, sí, como de empresa. Y es hacer un cambio a, vale, ahora tengo que comunicar desde quien yo soy, desde un punto de vista también más humano, Mm. y que esto al mismo tiempo te repercute en que conectarás más con la gente que te está leyendo. Pero claro, es que fíjate, cuando tú partes de esto es que ya es un cambio de mentalidad muy, muy grande, ¿no? Porque es como, ostras, normalmente ellos siempre se han respaldado en la empresa, ¿sabes? Lo que va siempre delante es la empresa, no es mi nombre, y de repente tú le estás proponiendo que tienes que ser tú un poco el que sea el protagonista y coja las riendas, ¿no? Entonces, claro, ya empezar por ahí, hay gente que, bueno, pueden haber más o menos resistencias, pero es eso, cuando ven, muchas veces tú ya sabes que nos movemos por el dolor y no por otra cosa, cuando ven que su competencia, alguien que empezó hace 4 días, de repente, todos o muchos de sus clientes a lo mejor se empiezan a fijar en esta otra empresa, pero es por la persona, porque de repente hay alguien que se está mostrando un montón en LinkedIn, que comenta, que comparte, y de repente es como, ostras, ¿qué está pasando? Que se están yendo porque hay como ese magnetismo, pero porque hay una persona más allá de la empresa, ¿no? Y ellos tienen que un poco conseguir lo mismo. Entonces, claro, si yo se lo planteo de esta forma,
se ve más atractivo, ¿no? De, oye, tú también puedes ser esta persona si quieres. La cosa es ver hacia dónde lo quieres llevar y, ¿vale? ¿Qué acciones tenemos que hacer? Y bueno, luego ya ver un poco hasta qué punto también de dónde sacas el tiempo o si te apoyas en el equipo, cómo lo haces. Pero bueno, el cómo siempre hay soluciones, ¿no? Para hacerlo, pero es muy bueno cuando ves como que les hace este clic de, ostras, vale, nunca me hubiese imaginado que hace 20 años que estaría vendiendo, compartiéndome qué es lo que pienso sobre ciertas cosas, ¿no? Has dicho dos cosas que me han gustado mucho porque las veo clave en esto. Y es de, lo primero, ya no vale con esconderte detrás del logo. Esto antes funcionaba, pero ya no funciona. La gente quiere saber quién está detrás del producto que van a comprar, con lo cual esto hay que salir. O sea, hay que salirse ya del logo, dejarse de esconderse detrás de la empresa y salir a la palestra. Y entonces eso ya es un riesgo. Y luego has dicho otra cosa que normalmente se oye todos los días, pero que hay mucha gente que no la entiende, que es humanizar esa marca. Explícanos realmente qué es Es, humanizar la marca personal. Vamos a llevarlo a tierra, sí, vamos a decirlo de una forma que nos entiendan. Porque pues en el argot de un poco del marketing la gente lo entendemos, pero la mayoría de la gente es como que queda bien. Sí, sí, hay que humanizar la marca total, personal, pero total. no lo llevamos a tierra y a lo mejor no lo No, no, entienden. total, o sea, hay muchas frases que son muy cliché, que se dice mucho, pero yo creo que es eso, que no están bien integradas, ¿no? Básicamente nos referimos a que, claro, para conectar con otra persona, o sea, conectamos con emociones, con historias. ¿Quién cuenta emociones? O sea, perdón, ¿quién cuenta historias y quién tiene emociones? Las personas. Una empresa no deja de ser un ente, es algo abstracto. Yo no puedo conectar con una empresa, a no ser que esta empresa también pase por, bueno, Coca-Cola, Destapa la Felicidad, sí, se pueden usar ciertas cosas, pero no deja de ser, ¿no? Siempre que tú ves una mano, una cara, ¿no? Un rostro, una voz, conectas mucho más con esto. Entonces se trata de que uses esto que ya lo tienes, pero que aprendas a ponerlo en valor y a comunicarlo. Claro que no es poco, ¿no? De hecho, así, pero se trata de que compartas cosas que no sean solo, como yo digo, que las pueda hacer igual el otro o decir, o ChatGPT, sino que, oye, tu historia es única, ¿no? Ponla en valor, explícala de dónde vienes, cómo has llegado a donde estás. Porque si yo de repente, y da igual, no hace falta que sea otro gerente, pero yo conecto con tu historia, sea quien sea, diré, wow, me acordaré más de esto que de nada, ni de lo que vendes, ni de los servicios que ofreces, ni de quiénes son tus clientes. Pero de esto sí, se nos quedan las anécdotas y las historias. Por eso estás humanizando, porque vas como un paso más allá, no te quedas en el profesional, sino que dejas ver a la persona detrás. Ahora ya las lleva bastante bien a tierra. Ahora vamos a ponernos y entonces ya tenemos al gerente ya sé, que sabe más o menos cuál es su objetivo y que tiene que ponerse, empezar a caminar, pero dice, ya, pero ¿yo qué empiezo a decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo elijo los mensajes? ¿Copio los mensajes que hacen los demás y esto me van a funcionar? ¿Tengo que hacer mensajes propiamente míos, unidos, ¿no? Enlazados un poco con mi historia para que puedan conectar las personas? Porque las personas conectan con las historias y conectan con otras personas, no conectan con empresas. Pueden conectar con lo que les hace sentir el llevar algo de una empresa. O sea, yo si llevo un polo de Tommy, que está mal que haga publicidad sin que nos paguen, Sí, ¿eh? No ha venido todavía Tommy a querernos hacer ya vendrá. publicidad. Entonces, si yo estoy perteneciendo un poco a un estatus social, Total. entonces me está aportando eso. Pero normalmente en las empresas, en el día a día, esto es difícil de llegar a conseguirlo, pero sí lo podemos llegar a conseguir a través de humanizar nuestra marca personal y que conecten con nuestra historia, que digan, ostras, pues es que esta historia es parecida a la mía. O a lo mejor no la historia porque no es un emprendedor o no es un empresario, pero a lo mejor dice, ostras, pero es que esta persona que era tímido cuando yo también era tímido, pues bueno, Tal ya, cual. ya es una forma de conectar un poco. O esta persona de pequeño, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo era pequeño, mi objetivo en la vida era ser pues portero del Real Madrid y la selección Mira, española, pues a lo mejor hay alguno que también le sucedía seguro. y dice, ostras, pues mira, pues y conecta, ¿no? Un poco a través de eso. Y eso al final es el storytelling. Pero ¿cómo puede empezar a elegir por dónde empieza a elegir esos mensajes? Buena Porque eso es pregunta. algo que normalmente dice, es que yo no sé por Claro, dónde empezar. claro. A ver, a nivel no, esto ya sería tema contenido, ¿no? Comunicación de marca. Claro, es un poco hacer como un equilibrio entre, por una parte, el contenido, digamos, más educativo, que básicamente se centra en qué es lo que tú vendes. Porque claro, sí, hay que humanizar, pero sin olvidarnos de cuál es mi posicionamiento, en qué me quiero hacer más conocido, ¿no? Este gerente de recursos humanos puede decir, vale, claramente mi sector es todo lo que sea empleabilidad,
selección de personal, bueno, a lo mejor despidos, a lo mejor que entre nuevo talento, todo esto, ¿no? Con lo cual, él tendrá que posicionarse en base a los servicios que ofrece y lo que vende, a ofrecer, bueno, hablar de este tipo de contenido, por supuesto, ¿no? Esto es lo primero, pero sin descuidar en distintos tantos por cientos, a lo mejor yo diría que 60%, 70% más de esta parte de posicionamiento, pero luego también sin olvidar todas esas historias, ¿no? Y las historias, si me preguntas, ¿en base a qué las elijo, no? Pues yo siempre digo, oye, al principio puedes hacer como ese ejercicio que hay de la línea de la vida, decir, vale, cómo identificar, porque fíjate, toda la parte de diferenciación de marca va a ir de identificar, es que no te tienes que inventar nada. Yo siempre digo, es muy fácil en realidad, lo único que te falta pararte a pensar, ¿no? A darte cuenta, es eso, identificar qué puntos marcaron tu vida, qué hitos, qué puntos de inflexión y decidir estratégicamente cuáles tú quieres comunicar. Porque, ojo, que esto es importante, que humanicemos la marca no significa que contemos nuestra vida entera. Hay una parte que siempre te la vas a guardar para ti, ¿no? Que es más íntima, pero sí que hay cosas que tú puedes decir, mira, esto que me pasó, wow, yo creo que mucha gente se puede identificar, le puede inspirar, motivar, lo que sea. Entonces no te lo quedes para ti. Úsalo en tu comunicación y verás cómo la gente es eso. A lo mejor no sabrán ni qué vendes el día de mañana, pero te recordarán por esto y hablarán de ti por esto también. Con lo cual es un poco esto, primero identificar y luego ya sí que dices, vale, ahora en qué tanto por ciento yo voy comunicando esto, porque tampoco es cuestión que todos los días hablemos solo de nuestra historia, ¿no? Pero tampoco de esconderla ni de dejar de hacerlo, ¿no? De alguna forma. Al final es saber elegir qué cosas pueden conectar con otras personas, porque al final lo que estamos buscando no es que sepan que hemos estado en la playa este fin de semana, sino lo que estamos buscando es que conecten con nosotros. Y a través de conecten con nosotros, que se interesen por nuestra historia, y a través de interesarse por nuestra historia, que se interesen por nuestros negocios, por nuestros productos, y al final enlazar todo eso. Ujú. Hemos ido, pues ya como ese gerente, hemos ido dando pasos, hemos decidido pues marcarnos un objetivo, hemos decidido empezar a caminar, que es importante, estamos eligiendo un poco de qué forma podemos seleccionar esos mensajes que prioritariamente tienen que conectar y que también no siempre tenemos que estar hablando de nuestra historia, sino que tenemos que estar hablando de nuestros productos. Es importante en la marca personal la repetición. O sea, me explico, que al Claro. final si tú haces mentorías, por ponerte un ejemplo, pues al final que tú estés hablando de he conseguido este, pues me sucedió que con la cliente Luis me contó que tenía este problema, lo estuvimos revisando con él tal y cual y se lo solucionamos así y así y al final ha conseguido esto, esto y esto, ¿no? Puede ser una estructura de post, por ejemplo, es Total. bueno la repetición o hay que variar mucho o es muy importante, como siempre en la publicidad, el repetir, repetir, repetir hasta que logremos meterlo en la cabeza Que cale bien la idea, que ¿no? cale bien la idea. Sí, a Cuéntanos. ver, es importante repetir, pero ojo, repetir no significa que lo tengamos que decir siempre con las mismas palabras. Aquí está la gracia de todo esto, ¿no? Que es como, claro, tú tienes que tener sí que un mensaje muy claro. Por ejemplo, cuando tú eliges lo que decíamos, ¿no? Este gerente podría decir, mira, yo hablo, mis temas como tal van a ser, por ejemplo, ¿no? Eso, como en 2025, cómo se selecciona el talento, porque obviamente todo, cada año cambia mucho. ¿Cómo debería hacerse de la forma más correcta, por decir algo, ¿eh? Un despido, este tipo de cosas. Pero luego también, sin olvidarse de que hay toda esta parte de, como yo lo llamo, qué causas tú defiendes. Él como gerente puede decir, mira, yo voy a ir contra, es decir, es muy bueno poner enemigos en tu comunicación, porque con los enemigos te alías con tu potencial cliente normalmente. Entonces, si él habla de, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero de jefes, mira, no quiero decir, no sé, jefes que son no sé cómo, ¿vale? Le pone así como un nombre incluso creativo o anti no sé qué, anti alguna práctica típica de este sector y empieza siempre a hablar de esto, al final la gente, tú te lo encontrarás en un evento y le dirás, ah, tú eres el de los anti tal cosa. Y dirá, ostras, sí. Y cosas así que parecen como más tonterías, pero se nos quedan porque ya es distinto. No estás usando las mismas palabras que todos, sino que tú ya has cogido uno o dos conceptos y siempre los estás usando de alguna forma. Por ejemplo, yo alguna vez he dicho lo de economía de la validación. Entonces la gente es como, ay, ¿esto qué es? Pues ya te cuento, ¿no? O marca personal que vende, porque no es lo mismo una marca personal al uso que una marca personal que vende, ¿no? Tiene unas características. Entonces es empezar a usar conceptos que sean también propios. Esto es muy, muy potente. Igual que tener un método con nombre propio, un programa, un servicio con nombre propio, no es lo mismo decir mentorías que decir
eh, únete a mi programa, pues nombre y apellido, ¿no? Lo que sea, ¿vale? Porque entonces la gente se acuerda mucho más de esto. Porque vamos a llevarlo un poco a tierra para que lo entiendan. Porque cuando tú estás buscando comunicar de alguna forma que te vas a crear haters, te estás aliando con tu potencial cliente, que es lo que estamos, al final está filtrando. Sí. Tal cual. Es que al final, mira, cuando la gente dice lo de esto es que hay gente que busca polarizar o ser polémico, y digo, no, digo, bueno, a ver, puede haber quien Sí, lo no, haga, eso pero sí. en general lo que estamos haciendo es que si yo tengo opiniones firmes sobre un tema, obviamente que sin querer voy a dividir a mi audiencia entre los que estarán súper a favor y además súper a favor, y los que dirán, no, ¿qué dices? Porque cuanto más firme es la opinión y menos matizas, que para mí es lo ideal realmente, porque si tenemos que andar matizando no acabamos nunca, ¿no? Entonces, obviamente que vas a crear bandos, pero eso no es negativo, porque normalmente tu potencial cliente se alinea a ti, justamente viene a ti porque dice, ostras, que te percibo como con una seguridad en tu comunicación, que yo quiero esto, ¿cómo lo haces para decir estas cosas sin miedo, ¿no? Y es como, no, sí, tú ya sabes que te van a decir de todo, pero lo haces igual, ¿no? Entonces es positivo por eso, porque no eres una marca blanca que parece como que no dice nada, sino que realmente es como, mira, incluso a veces lo puedes justificar con, es que yo no estoy dando mi opinión, estoy diciendo que en base a mi experiencia lo que me he encontrado es que pasa esto, esto y esto. Solo estoy definiendo una situación, un contexto. A ti te puede parecer bien o mal, pero Que muchas veces que comunicas, y esto lo hemos hablado alguna vez, que comunicas y tú no pensabas que podía haber un hater en esa comunicación. O sea, y me viene a la cabeza que a veces comunico defendiendo los derechos de los autónomos, que tú al inicio dices, o sea, ¿quién puede estar en contra de que el zapatero que me alegra, cosa que me arregla la suela del zapato 2 calles más allá de la mía, tenga los mismos derechos o tenga derechos más equilibrados con respecto a un trabajador por cuenta ajena? Y hay gente que a lo mejor lo comunicas y se enfada y sí, es que no estaba hablando para ti. ¿Sabes? Realmente estaba, eso o es. sea, estaba hablando para conectar con esos autónomos y para que concienciar también a la gente, pues que hay personas que no tienen los mismos derechos que otras personas y que a lo mejor hay que concienciar a la sociedad que hay una problemática ahí, ¿no? Claro, Pues eso, que al final vamos a comunicar muchas veces y que va a haber gente que no le va a gustar, pero que tú en realidad no lo estabas haciendo para que no le guste. eso es. Tú estás exponiendo algo, una situación real. Es que a mí, mira, me hace mucha gracia que en redes, digo, algún día tengo que hablar de esto, porque en redes pasa mucho que la gente es como, pues yo no estoy de acuerdo, pues a mí esto no me gusta, y pienso, pero es que hay cosas que, bueno, tu opinión, no sé cómo decirte, es o sea, obviamente tú puedes expresarla, pero yo estoy hablando de unos hechos. Me parece perfecto que tú me digas si te gusta o no, pero es que esto como que trasciende lo que a ti o a mí me parezca, ¿no? Simplemente son situaciones que se dan y de las que hay que hablar, nos guste o no, justamente, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Yo hacía como por si a alguien le sirve también, como ponía a veces un hashtag de dosis de realidad, como diciendo, yo empiezo un post sabiendo que seguramente se va a liar con esto, pero lo quiero exponer, porque es que si no al final todo el mundo habla de lo mismo, pero no se habla de lo importante, ¿no? Y al final muchas veces el ego nos hace pensar que esa persona el reel lo ha hecho para nosotros y es de... Indirecta, ¿no? no, o sea, no lo ha hecho para ti. O sea, no ha pensado en molestarte a ti el día. Ha hecho un post y probablemente si a ti te está molestando, Es este por algo. contenido no era para ti. Tal Es cual. que está enfocado a lo mejor a Sí, otras personas que no son tú. Que lógicamente puedes dejar tu comentario. Yo, por ejemplo, siempre aunque bueno, contesten y me digan alguna barbaridad, yo siempre de forma jocosa le doy las gracias por haber expresado su opinión y les invito a que vengan más veces. claro. Sí, sí, Porque ¿no? cada vez que comentan, están haciendo que ese post le pueda llegar a más gente y a lo mejor sí que estoy llegando Tal ya a cual. mi potencial cliente. O sea, no enzarzarse con la gente Sí, que, sí, sí, que sí. pone comentarios lesivos. Hay que enfadarse Eso es. con A esa no ser que gente. estén muy pasados de rosca, pero sí, yo estoy de acuerdo. En la medida de lo posible, contestarles bien, con educación oye, que te están dando alcance. Yo a veces, a una vez cuando alguien se ha pasado un poco, le he puesto, bueno, gracias por tu alcance, porque al final es como, no aportas nada, pero por lo menos. A ver, y Sí, muchas sí. veces cuando tú también, con educación, Mm, estamos hablando continuamente, tú le respondes con un poquito de humor, es como que enfadarte con alguien a través del humor ya les va a costar más. Es de, sí, ostras, tío, sí, sí, sí. Como quitándole hierro sí, al como quitándole asunto. hierro al asunto. Tal cual. Ahora vamos a ver si me das un reel. Dime qué 3 cosas no se puede hacer o se tienen que evitar siempre
cuando estamos trabajando nuestra marca personal. ¿Cuáles son esos 3 fallos que tú ves continuamente que cometen los emprendedores? Los empresarios, igual no son emprendedores, empresarios, que un director de departamento puede estar trabajando su marca Tal personal. cual. ¿Cuáles son esos 3 fallos que ves cuando se inicia ese trabajo en la marca? Pues a ver, el primero que me viene en mente, y no lo quiero tachar quizás de fallo o de error, simplemente hay un tema a veces de miedo, a lo mejor incluso, ¿no? Pero sí que me parece importante comentar que nos suele faltar dejarnos ser más nosotros mismos, que esto a veces puede parecer lo más fácil y entiendo que puede ser lo más difícil para alguien que justo empieza a mostrarse y a comunicar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú creas posts desde una con palabras con las que tú no usarías normalmente, ¿vale? Claro, está claro que no vas a transmitir como si lo hicieras. Y hay una frase que suelo decir que es que tú tienes que comunicar como si le hablases a un amigo. Obviamente vas a omitir a lo mejor ciertas palabras o expresiones, pero en la medida de lo posible te están leyendo gente que son personas, más allá de ser gerentes, CEOs, fundadores, inversores, lo que sea. Con lo cual, la forma más directa de llegar a ellos es ser cercano, que te perciban cuando tú lees cosas que te resultan familiares, en plan una expresión, cosas así que se suelen decir, situaciones, anécdotas, historias, por eso nos gustan, automáticamente esta persona ya estás como muchos más pasos cerca, ¿no? Con lo cual es como ir quitándose capas de cebolla, de alguna forma. Evitar tecnicismos y que se Total. entienda, que sea digestible, que sea... Sí, que pase bien. Que pase bien. Y hables de lo que hables, porque a lo mejor habrá gente que dirá, oye, pero es que yo soy abogado, médico. No, me da igual. Tienes que hacer que no sé, tu sobrino de 12 años lo pueda entender más o menos, por lo menos, porque es que si no, es que aún te está faltando a lo mejor, no es que no sepas, pero te está faltando la parte de comunicación, ir más a lo raso, ¿no? A ser más básico incluso. Es que contenido, digamos, más básico es el que más alcance tiene por eso, porque todo el mundo lo entiende, ¿no? Al final. Esto por una parte, ya digo, esto yo creo que es más cuestión de práctica. Luego, bueno, copiar. Creo que a veces la gente pasa mucho esto en mi sector, ¿no? Yo veo marca personal. Mira, Nuria, por ejemplo, ostras, usando LinkedIn parece que le va muy bien. Pum, me meto en LinkedIn, voy a hacer lo mismo. Y un gerente igual, imagínate que hace un tipo de post, me invento que son carruseles, y a él le funciona muy bien y su competencia dice, pues yo voy a hacer carruseles. Porque están copiando la idea, pero no están entendiendo lo que hay detrás. Siempre digo, lo que hace que a alguien le funcione algo no es lo que tú ves en el escaparate, es todo lo que hay detrás. Es la estrategia, es qué motivación tiene para estar haciendo esto. No hace carruseles simplemente porque es el formato a lo mejor que mejor funciona, sino con la intención. Esto es lo que le funciona y para su público, etcétera, ¿no? Con lo cual, no sirve de nada tampoco copiar cosas de forma textual de los demás, porque a ti no te va a funcionar igual. Ni siquiera un post que ha sido viral, a lo mejor lo haces tú y tampoco. Y además para ti, o sea, ¿por qué lo ibas a copiar, no? Son sus palabras. Con lo cual creo que la gente se deja llevar mucho por esto, porque buscan, ¿no? Tener esos números, ese alcance. Yo entiendo que a veces frustra, pero no es el camino, digamos. Por un lado, ser nosotros mismos, que es lo que has querido poner encima de la mesa en un post, puede ser más sencillo, porque al final pues, puedes escribir lo que tú quieras, lo puedes reescribir 100 veces. También cuando estás editando un vídeo lo puedes grabar 100 veces, pero si no estás acostumbrado a la cámara, si no estás acostumbrado a hablar a cámara, te vas a costar ser tú mismo. Y ahí sí que aconsejo que cada uno, que esto es a base de hacer, o sea, que nadie sabe ser el mismo la primera vez que habla a cámara, que igual te pegas un año y empiezas a soltarte y hablar con más naturalidad, pero que es muy importante que no te vean forzado. Y aunque parezca que no, se nota cuando está forzado, cuando no eres tú. Entonces, que sean ellos mismos y que copiar al final lo que están viendo en otras personas, ellos no son esa persona. O sea, yo no puedo ser... Es que lo bueno de la marca personal es que yo no puedo ser un Nuria Masip. Cada cual o sea, tiene... por mucho que yo quiera, yo no puedo ser. Pero es que Nuria no puede ser Darío. Exacto. ¿Sabes? Bueno, por suerte, por desgracia, no lo sé. Pero no puede, ¿sabes? Sí. Si es que es lo bueno de la marca personal, que nadie puede copiar. O sea, que nadie puede ser tú. Que tú siempre vas a ser diferente y al final vas a conectar con personas. Va a haber personas que le vas a caer fatal, no les vas a gustar por lo mismo, nada por la misma frase, por ser tú. Por lo mismo, sí. Y va a haber personas que les vas a encantar por ser tú. Por ser tú, ¿sabes? Y que se tienen que olvidar también de lo que opinen los demás. Sí. El otro día voy a contar una anécdota porque una persona a la que aprecio mucho y le tengo mucho cariño me mandó un sonido
y me dijo, joder, no sabía que eras filósofo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me lo dijo así en tono como jocoso un poco y yo dije que es que me es igual, porque muchas veces me dicen que no sabía que eras filósofo, otro que no sabía que eras youtuber, otro que no sé qué. Entonces la gente se tiene que olvidar, porque esos comentarios no se dan cuenta, a mí me son igual, porque yo pues ya, pues al final... Sí, O ya. sea, cuando tú llevas más de 10 años emprendiendo, ya te han dicho de todo, has escuchado de Tal cual. todo, te han intentado hacer daño de diferentes formas, has tenido mucha gente que te ha intentado ayudar, entonces ya estás un poco por encima de eso, pero que al inicio, cuando una persona a lo mejor está intentándolo hacer, si no tiene esa fortaleza, se le puede hacer daño. Entonces, como eso no se va a poder evitar, porque estamos en España y siempre va a haber uno que va a hacer ese comentario, entonces lo que uno tiene que hacer es olvidarse, hacer el contenido que crea, ir marcando la estrategia que ellos crean que es oportuna y olvidarse de los demás y seguir adelante. Y al final encontrarás tu camino y probablemente yo la marca personal, por ejemplo, en LinkedIn, yo lo que hago hoy en marca personal en LinkedIn no tiene nada que ver con lo que hacía hace 16 años o hace 10, yo en LinkedIn llevo más de 10 años, pues lo que hacía hace 10 años en LinkedIn no tiene nada que ver. O sea, yo simplemente a lo mejor pues compartía una noticia y ahora eso no tendría ninguna relevancia si es que daría igual, ¿sabes? Y a lo mejor Claro. simplemente hacías eso y no Sí, comentabas nada, porque si además eres una persona que a lo mejor no te gustaba entrar en conflictos, pues a lo mejor no comentabas nada. Y hoy en día sabes pues que si quieres ir posicionando tu marca, pues que si tú quieres que te comenten o que te den me gusta, pues ostras, ¿qué tienes que hacer para que otro lo haga? Pues hacerlo tú. Tendrás que claro. empezar a comentar, ¿no? Sí, 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 En sí, otras sí. publicaciones y tendrás que empezar a poner me gustas. Entonces, que tú vas a ir evolucionando en tu marca, pero que no te dejes influenciar por lo que digan los demás. Muy importante esto. Es que es muy importante y es muy difícil. Porque yo, por ejemplo, el otro día, cuando me hicieron ese comentario, en un primer momento, hice, ya le contesté al segundo y me reí de lo que me había dicho, de lo de que si Sí, era filósofo, que además dije, si yo no hablo de filosofía, ya. ¿sabes? Por O sea alguna, que, pero por alguna o sea que, reflexión que hiciste o algo así. pues a lo mejor, pero que... Y sí que he traído a gente que... Porque a mí sí que me gusta la filosofía y Mm, sí que traigo a gente porque a mí sí me gusta tener pensamiento crítico. claro, No lo sé, igual es porque pongo ciertas cosas que la sociedad dice que son de una ya, determinada forma y yo las pongo en entredicho y a lo mejor se piensan que soy filósofo por ello, pero que yo ni hablo de filosofía ya. ni en ningún momento he dado a entender que yo era filósofo ni nada, ¿no? A lo mejor pues puedo ser crítico, pues me viene un reel a la cabeza porque digo a lo mejor pues que una mentira dicha muchas veces se convierte en una realidad Brutal. y que nos han metido en Sí, la cabeza que la sanidad en España es cojonuda y que yo no lo creo así, ¿sabes? Y claro, digo por qué no lo creo así. Y total. entonces, igual se piensan que soy Sí, filósofo, ¿sabes? y Pero que no tienen que, o sea, que te tiene que dar igual total. lo que opine la gente. Es que para decirte lo bueno que eres, nadie te lo va a decir. O tiene que ser una persona con mucha empatía, con mucho Mm, tacto, o que te poca aprecie gente. mucho. O sea, yo en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones te he dicho, joder, pues es que yo te valoro mucho como profesional. Pero eso no es fácil que te lo digan. ¿Sabes? A lo mejor Totalmente. es simplemente pues porque yo desde el inicio conecté contigo y porque realmente digo, joder, es que tengo una marca personal que es que me gustaría. O sea, es que yo pienso que hay que ser envidioso sano. Sí, total. O sea, yo soy envidioso, a mí me gustaría tener la marca personal que tienes tú. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso es una envidia sana. A mí me gustaría tener la casa que tiene otro. Pero yo no le critico porque tenga esa cara. Pues Claro. seguro que la ha hecho haciendo no sé qué, por no sé cuántas, como ahora gana el dinero. Siempre mal Porque no pensando. sabes lo que te quiero decir. Sí, sí. No, soy envidioso sano. Ostras, me gustaría poderle dar eso a mi familia. ¿Me entiendes Claro, lo que te quiero decir? Entonces, pero eso es muy difícil de encontrar. Que yo no digo que yo sea, que bien hago las cosas, que no, que hago otras cosas mal, pero esa no. O sea, yo no le voy a tener envidia de intentar hacerle daño a alguien por envidia. Normalmente conmigo, si no se meten, yo no me meto nunca. Y solo me meto a defenderme cuando sé que voy a ganar. Esto es algo que me enseñó mi qué madre. bueno. O sea, una pelea que no vas a ganar, Claro. no te ¿Para qué? enzarces. O sea, ¿Para vete a qué? otras cosas, olvídate. Claro, Si vas a ganar y te han atacado, tú determinarás si te compensa o no. Hay veces que no te compensa.
¿Sabes lo que te quiero Total. decir? Y mira, hay una frase, ¿no? Esto que dicen de que nunca serás criticado por alguien que está haciendo igual o más que tú. Claro. Siempre normalmente te critican los que no hacen nada. Es que yo creo que muchas veces viene incluso de, sobre todo la gente que nos exponemos, que compartimos nuestras opiniones. Yo creo que desde fuera hay mucha gente que le gustaría atreverse a esto y como no se atreve, pues la única forma que tiene como de decirte algo es por el lado contrario, criticando, ¿no? Pero muchas veces es más como, ostras, tener como un poco esa, bueno, valentía, no sé, para nosotros es lo normal, pero entiendo, que mucha gente dice, ostras, Por eso he querido dejar de relieve, sí. por un lado, que no te afecte y por otro lado, el que vaya a hacer ese comentario, que lo evite. Mm. Porque si realmente aprecias a esa persona, con ese comentario bien no le vas a hacer. No aportas nada, realmente. Claro, y solo le puedes hacer daño. A lo mejor se está esforzando mucho en hacer eso. Que a lo mejor tú dices, pues es que yo no me imaginaba que iba a hacer vídeos, yo no me imaginaba que no sé qué, que vale bien. Yo tampoco me imaginaba con 16 años que iba a tener 5 empresas. Claro. Yo tampoco me imaginé y por eso voy a lanzar mensajes de decir, pues fíjate, ¿qué te crees? Que puedes tener una empresa, que es que no sé cuántas, ¿qué te Sí. piensas que eres tú? Que no sé cuántas, que eres un empresario o qué, ¿sabes lo que te quiero? ¿Me entiendes lo que te Tú, quiero pues, decir? Sí, que esa es otra, que muchas veces tenemos que esconder o nos da, ¿tú a qué te dedicas? Y es de, bueno, pues yo sí, no lo sé. O sea, yo muchas veces lo digo, yo soy empresario, ya básicamente porque tengo empresas, me refiero. A partir de ahí, soy empresario, pero muchas veces soy trabajador porque hago funciones como cualquier otro trabajador Claro. en la empresa. Ujú. Incluso me pongo a pie de campo, me remango y me pongo con ellos a ayudarles a sacar las cosas adelante. O sea, puedo ser empresario, puedo ser trabajador, puedo ser 1000 cosas. Pero bueno, no me avergüenzo de eso. Pero a mí no me vas a hacer daño con eso, pero a otra persona sí le vas a hacer daño. Porque a mí me va a dar igual. Porque yo no lo voy a dejar de hacer. De hecho, yo no dije, ostras, me han dicho que si soy filósofo igual tengo que dejar de hacer contenido o no sé, o sea, Claro. ni de coña, Ya. ¿sabes? Acá- Pero no Casi porque no calco la tenga, y esa frase. persona no es cualquiera. Mm. O sea, yo tengo 5 amigos que considero amigos, esta persona era uno. O sea, que realmente es el 25, bueno, el 25 no, el 20 y tantos por ciento de mis amigos me acaban de hacer un comentario jocoso, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo solo Ya. considero amigos a esas Sí. 5 personas. Los demás son conocidos, yo entras a mi agenda del móvil y habrá 2000 contactos. Y probablemente puedo llamar a cualquier contacto de esos si necesito algo y me va a intentar ayudar porque a muchos les ayuda en otro determinado momento, porque son clientes, porque son proveedores, por lo que sea, Mm. ¿vale? Pero era una persona que tenía peso en lo que decía, pero a mí no me va a afectar. Pero a otra persona, incluso una persona que no tenga peso, sí le va a pesar. Entonces, Total. no hacer caso de lo que diga alguien que no esté donde tú quieras llegar, que es un poco lo que has querido, Muy lo importante. que has querido decir, Sí. salvo que sea una persona que, claro, porque muchas veces me dicen, sí, si mi padre me dice algo, ya no lo escucho porque, a ver, pues bueno, tú lo puedes escuchar, pero no Eso como es. una persona que tiene experiencia en lo que tú vas a hacer, Claro. sino como una persona en la que tú aprecias. Y que se preocupa por ti, porque es muy distinto. Claro. Lo bueno de tener justamente mentores o da igual, conocer a otros emprendedores y tal, es que te lo pueden decir desde un punto de vista objetivo. En cambio, un familiar, como le puede el estar preocupado por ti, el tener miedo de cómo que dejas el trabajo y emprendes, yo nunca me he podido tomar en serio lo que me han dicho mis padres. Yo sé que me quieren más que nada en el mundo, pero mi padre, aún llevando 5 años emprendiendo, aún es como, y no estaría mejor en el mundo corporativo, pero porque entiendo su preocupación. No es que él no crea en mí todo esto, ¿no? Entonces es eso. En ese aspecto concreto, yo no me puedo tomar en serio lo que me digan. Pero a la gente le cuesta hacer esa diferenciación a veces, ¿no? A mí no me llegaron a decir nada cuando empecé a Mm, emprender qué porque bueno. yo pienso que mi padre dijo, déjalo, Ya. déjalo porque no le pueden pasar más cosas. O sea, ya no le puede suceder Está. nada peor, no le pueden seguir sucediendo cosas. Porque yo siempre de pequeño había querido, yo quiero ser empresario. Y me decían, ¿y de qué quieres ser? Pues no lo sé, y se me reían. Y entonces yo lo había castrado ese pensamiento, Mm, porque claro, si se me ríen, pero yo le decía, esto es muy pequeño, ¿eh? Si guau. se me ríen, ostras, es que yo no puedo ser eso. ¿Cómo voy a ser yo eso si yo no puedo? Se me ríe, ¿no? Y la había estado castrando tal. Y luego, pues un momento en mi vida, cuando estuve casado con mi primera mujer,
era muy marrategui de, oye, mira, si estás bien, si tienes un puesto, yo tenía un puesto pues relevante, que ganaba bien de dinero, que tenía muy asentado, entonces es cómo te vas a poner a tal. Y entonces cuando me separé, fue el momento que Qué dije, bueno. este momento es cojonudo para hacer lo que Claro. yo quiero, Ahora ¿sabes lo que te sí, quiero decir? ahora sí. Ahora sí es de, este momento es el más estable de mi vida, estoy en una ciudad que no tengo ni familia, ni amigos, ni nada, estoy en un Normal. apartamento que hay una cocina, cuarto de estar, el baño y una habitación que no me puedo girar ni sobre mí mismo, este es el momento más estable de mi vida para montar un negocio. Y entonces ahí decidí montar mi primer negocio. Y entonces yo lo dije cuando ya lo había ejecutado. Y entonces mi Fíjate. padre, que es funcionario, se lo dije, Uy. que parece que lo estoy oyendo sentado en el sofá, fue, bueno, hijo, pues lo que tú veas. Y es de, a ver, que ya era adulto, pero en otro momento, padre, funcionario, puesto Sí, indefinido, vamos a ponernos hace 10 años, que hace 10 años los puestos de trabajo cuando tú tenías un puesto indefinido era diferente a la noción que se tiene ahora, porque tú mm, ahora tienes un puesto indefinido, a los 10 días estás en la calle. sí. Vamos a No ver. significa, De hecho, lo claro, tienes indefinido desde que te contratan, porque por obligación de ley ya es ya, así, ¿sabes? Entonces, lo normal es que un padre funcionario que valora la seguridad te hubiera dicho, ¿qué haces? Entonces, pues, yo entiendo que mi padre dijo, mira, haz lo a este que, tío que no le pueden pasar más cosas, si se estampa más, pues ya le ayudaremos. Porque claro, no hay o tal. Y bueno, y ya pues volverá. ya volverá. Y bueno, pues de momento llevo 10 años. De momento Bien. no ha ido no ha ido mal del todo. Seguro que podría haber ido mejor. Pero entonces yo lo que le aconsejo a la gente es de, o sea, escucha si para ti esa persona es importante, pero no la escuches como una persona que tiene experiencia en el camino que tú tienes que Claro. recorrer. Porque pueden hablar desde puntos de dolor, como Mm, puede ser el miedo, que la acabas de nombrar tú, de probablemente ese consejo te lo den desde el miedo. Tampoco le hagas total. caso a un tío que te diga, sí, sí, hazlo, si nunca has recorrido ese camino. O sea, no se trata de que hagas caso dependiendo de lo que te dicen, sino, si no han recorrido ese camino, tómatelo simplemente como una opinión generalista. Eso Si es. tú quieres saber la opinión, pues vete a grupos de networking, mézclate con emprendedores, intenta hablar con algún empresario, intenta pedir consejo, que seguro que te acercas a un empresario que dice, no van a hacer caso, y lo más seguro es que te presten atención y te digan, ven aquí, chavalico, que te voy Que a, te cuento que cuatro te cosas. cuento cuánto cosas, que te va a contar un poco lo que te vas a encontrar. Y probablemente te ayuden. Mm, Porque lo que te encuentras en el emprendimiento es cada vez más personas que intentan ayudarse unos a otros. Porque hay muchas veces que dicen, no, el empresario es un ser lo más despreciable del mundo, que no sé qué, solo piensa en el dinero. Pero la realidad es que habrá de todo, como habrá de todo en trabajadores, pero en el mundo del emprendimiento hay mucha gente que ayuda a otras personas en cosas en las que tiene sí, problemas o que no sabe cómo actuar. Entonces, probablemente hay una persona que haya totalmente. recorrido el camino y si no tienes ese entorno, búscate la vida, Alguno. búscate el jodido entorno. Búscalo, Pero búscalo. necesitas ese entorno. Sí. No puedes no tener ese entorno. Luego, cuando ya llevas un tiempo, ya haces lo que quieras. Pero al inicio necesitas ese entorno. Entonces, lo fundamental que me estoy enrollando un poco es de no hagas caso a lo que te digan. Sobre todo si te lo dicen con ánimo jocoso o negativo. Y si no te sale, pues sigue intentándolo, sigue intentándolo, sigue intentándolo. Eso Hasta que te es. salga. Porque es muy difícil ponerte delante de una cámara y ser tú. ¿Sabes? Yo al principio a mí me costaba. Y yo que les cogía y me decían, ¿quieres volverlo a repetir? Y les decía, no, cuélgalo. Digo, ya espabilaré la próxima vez y lo haré mejor. Tal cual. Qué buena Que yo no actitud. digo que lo hagan así, porque es una actitud dura, porque al final te ves ahí y dices, joder, ¿cómo lo estoy haciendo, tío? ¿Sabes? Pero eh, por lo menos no te eches para atrás. No te va a salir. O sea, si a Mm, ti te gusta, yo qué sé, de marca personal, es que no sé quién poner, pues Nuria Masí, pues Nuria Masí se habrá puesto la cámara 300 veces, ¿sabes lo que te quiere decir? Entonces, no te va a total, salir así. total. Es que no te va a salir así. Entonces, a base de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo, al final lo conseguirás. Y nadie que no te aporte en positivo lo tienes que escuchar. Al final es entender que cada cual habla desde sus creencias y que yo creo que todos, Limitantes. exacto, y que todos nos hemos tenido, o sea, cuando tú haces cambios muy grandes en tu vida, en lo que sea, has tenido que reprogramarte un poco. Esto suena un poco así, pero tú me entiendes. O sea, cambiar un poco la versión de ti, digamos, actualizarla, por así decirlo, porque no se puede hacer un cambio tan bestia de
por ejemplo, trabajar por cuenta ajena, ser empresario, si no, internamente has hecho unos cambios, pero brutales de creencias, porque es eso, si en casa siempre te han dicho, cuidado que esta gente no sé qué, que a ver qué te quieren quitar, que a ver qué tal, me tengo que oír todo esto, ¿no? Y al final es como, jolines, es que si fuera por lo que me han dicho no hubiese hecho nada, literalmente nada, con lo cual tienes que creer mucho en ti también, y es lo que tú dices, escuchamos a todos, pero que escuchemos no significa que nos tomemos, vamos a decir, en serio lo que nos dicen, ¿no? Hasta cierto punto. O sea que, Le tenemos que dar el nivel que tiene. mm, Si es nivel simplemente global, de bueno, lo escucho porque es mi padre, le tengo cariño porque es mi madre, le tengo cariño y lo escucho y bien, como si lo escuchas y te vas a comprar el coche y les dices que te vas a gastar tanto, pues bien, si quieres, pero que al final lo tienes que decidir tú y que tu vida la vas a vivir tú, claro. no lo va a vivir ni tu padre ni tu madre, para bien y para mal, o sea que es que a lo mejor no tienes que emprender, Mm, a lo mejor tu padre te está animando. Y no lo tienes que hacer, ya. porque a lo mejor tienes que escuchar a alguien que te diga que tienes que estar preparado a ciertos retos que por cuenta ajena no te los encuentras en el día a día. Mm, Y que a lo mejor vas a poner en juego tu patrimonio y que a lo mejor vas a tener problemas. Y entonces, si tú te quieres enfrentar a eso, te quieres enfrentar a esos retos, adelante. Que no es por sí, o sea, para inclinar al sí o para inclinar al no, es que es para todo. Tienes que dejarte aconsejar por alguien que ha sí. sabido llevarlo. Vamos a seguir dando un paso más. Eh, ¿Qué estrategia podemos seguir para posicionarnos? Si estamos, por ejemplo, en una empresa de recursos humanos, ¿qué estrategia podemos seguir para lograr posicionarnos en ese sector? El gerente, siguiendo con el Sí, ejemplo, con el gerente. pues en su caso es eso, una vez tenga clara, vale, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Porque también hay una cosa importante aquí, mucha gente es eso, quiere trabajar la marca personal, quiere crear contenido, pero porque ven que lo hacen los demás, ven que es que mira, esta persona lo que ha conseguido, pero ya, pero tú realmente lo sientes, quiero decir, ¿lo estás haciendo simplemente por presión, entre comillas, externa o validación externa o tú quieres? Porque esto es importante también, porque literalmente a mí me ha contratado gente que luego, tú que también haces de mentor, te lo habrás encontrado, que sí, que tiene muchas ganas, un deseo muy grande, pero en el fondo, si no hay cierta necesidad, o sea, necesidad en el buen sentido, de tener la actitud, de querer hacerlo y tirar para adelante, luego es gente que muchas veces no pasa a la acción. Es como, sí, lo quiero hacer, pero como que se queda ahí, ¿no? Con lo cual, primero, también tener clara esa motivación y el querer hacerlo. Luego, cuando ya dices, vale, sí, voy a por todas, importante esto, ya es decir, vale, ¿qué posicionamiento quiero tener, por ejemplo, dentro de mi sector? En el sentido de, oye, a lo mejor ya hay mucha gente que está diciendo, que está lanzando cierto mensaje y no es por ser disruptivo porque sí, pero tratemos de ver si tu mensaje puede ser un poco distinto que el que ya está diciendo mucha gente, porque al final, ¿qué pasa? Las ideas se van repitiendo. Si tú dices algo que nunca se te había pasado, o sea, tu competencia nunca se le había pasado por la cabeza y les estás inspirando, esto pasa mucho, ¿eh? De repente empiezan a usar el mismo mensaje. A mí me ha pasado también, incluso gente que me ha dicho, ostras, me apunto esta frase que acabas de decir y luego ves que la usan en un post y, a ver, pues fenomenal, ¿no? Pero muchas veces tú mismo les abres la cabeza a otros y claro, acabáis todos sin querer diciendo un poco lo mismo, ¿no? Entonces siempre se trata de ir un paso por delante, que cuando tu competencia esté diciendo algo, tú ya estés en el siguiente nivel, ¿no? Cuando te copian, siempre se dice que te copian tu pasado, pero tu mente ya está pensando nuevas ideas, ¿no? Y se trata también de tratar de ir un paso adelante. Y también hay aquí un tema que es no hablarle en relación a esto, ¿no? No le hablamos solo a nuestro potencial cliente, sino también a nuestro sector. Esto es importante para posicionarte un pasito más, digamos, porque cuando tu cliente ve que tú te atreves, por así decirlo, a hablarle a este sector, a decir, no, esto que decís, oye, en 2025 esto ya no funciona así, lo que perciben de ti es, ostras, de nuevo, ¿no? Qué persona tan segura, me da confianza. Mira, creo que si tuviera que contratar a alguien, sería él. Esto es importante. El tema aquí es, de nuevo, quién se atreve un poco a ser esa persona, ¿no? Entonces, un poco definir, pues eso, qué camino quieres andar y luego a partir de aquí, ya tú sabes que más allá del contenido es un tema de, vale, voy a identificar también qué personas son relevantes, son influyentes en ese contexto, no solo quizás a nivel de mi sector, sino en LinkedIn, ¿no? Que tú y yo también lo habíamos hecho esto de, vale, qué personas son influyentes, con cuáles quizás me interesa conectar, me interesa invitarlas a mi podcast, me interesa que surja un tipo de colaboración. Vale, pues lo guay de LinkedIn es que nos lo pone fácil a nivel de, no hace falta ni siquiera que ya le des a conectar y hables con él, sino, oye, de momento primero como publica, me meto en su radar, es decir, le empiezo a comentar post, me descubre y normalmente acaba siendo recíproco esto Vas también. interaccionando. Eso es. Con lo cual también es este equilibrio entre, vale,
O sea, hay que comunicar, pero también hay que interactuar, hay que aportar a los demás, ¿no? Que luego a partir de aquí ves que por comentarios hay mucho feeling, ya os entendéis, pasa esto al DM cuanto antes, ¿no? Pasa esto al privado, ya mira qué alianzas, qué cosas se pueden hacer juntos y a partir de aquí es muy fácil, ¿no? Que salgan conversaciones por lo menos chulas para ambos, porque yo literal que nunca he visto lo que pasa en LinkedIn, ¿eh? O sea, en LinkedIn gente que es de sectores muy diversos, ¿no? Yo tengo gente como más del sector startup, gente que son emprendedores digitales y como que nos acabamos juntando todos en algún evento porque es como que en LinkedIn es muy fácil, ¿no? Descubrir esa Fácil gente conectarse. nueva, sí, y hay que aprovechar. Hay dos temas que quiero tocar. El penúltimo tema que quiero tocar es si crees que la marca personal se ejecuta o se debería ejecutar de forma diferente cuando es la marca personal de una persona, de una chica, o cuando es o de una mujer, o cuando es una marca personal de un hombre. Si crees que la forma de comunicar tiene que ser diferente, si crees que el liderazgo que tú imprimes a tu marca personal va a ser diferente, porque al final vamos a ver. Ya sé cómo me voy a meter un follón, pero somos diferentes. Sí, sí, ¿Vale? estoy de acuerdo. Somos diferentes. O sea, tenemos, digamos que tenemos cosas más potenciadas los hombres y tenéis cosas más potenciadas las mujeres. Y por mucho que se empeñen, va a ser así. Es que somos diferentes. Entonces, la forma de comunicar va a ser diferente. Si la mujer conecta más, si la mujer tiene más empatía, si el hombre es más directo, es más ejecutivo, la forma de comunicar va a ser diferente. Entonces, ¿tú crees que es que, o sea, tú a la hora de enfrentar una marca personal, ¿lo tienes en cuenta o no? ¿O directamente hacemos la marca personal en base a los dolores del sector y a las cosas que podemos aportar y esto no lo tenemos en No, cuenta? te diría que en base a la persona. O sea, para mí que ya es un poco indiferente que sea hombre o mujer, pero no por nada, sino porque, o sea, mira, yo como mujer, por ejemplo, considero que tengo bastante energía masculina en el sentido de que yo soy bastante directa en la comunicación, pero es que me nace ser así. A lo mejor alguien dirá, ostras, lo estás haciendo, ¿no? Como está de moda ahora este rollito más de parecer en la comunicación más directo, digo, no, no, o sea, yo es porque me sale ser así, pero obviamente a otra clienta no le diré, haz lo mismo, ¿no? Sino que en base un poco a cómo es ella y también cómo quiere que se la perciba. Está claro, ¿no? Que las mujeres tenemos más como esta parte, digamos, emocional, se supone que conectamos más fácilmente con todo esto. Entonces sí, se trata de sacarle partido y al final es un poco, claro, es que aquí buscamos hacer una conjunción entre quién soy yo, qué promesa, qué emoción incluso. Se trabaja también la emoción de marca, ¿no? Yo siempre les pongo como unos adjetivos, unas palabras que es como, por ejemplo, calma, eso, sorpresa, ¿con cuáles de estas, diversión incluso, con cuáles de estas tú te identificas más? Y esto es muy curioso, ¿no? Porque, claro, una mujer, una puede ser súper mucho más calmada, más tal, y la otra mucho más eso, de sorpresa, de diversión, mucho más explosiva, ¿no? Entonces, vale, partiendo de esto, que ya según tu personalidad, seguramente vas a atraer también personas que encajen más contigo, o porque son iguales o porque te complementan, son justo lo contrario. Es súper curioso esto. Y a partir de aquí haciendo la simbiosis entre quién eres tú y a quién quieres llegar o quién crees que puedes atraer, pues claro, se trata de vincularlo, ¿no? De, vale, como yo que soy así, llego a este tipo de persona también. Por eso que al final depende un poco la Que persona. no lo tienes muy en cuenta, que al final tienes más en cuenta cómo es la persona, los valores de la persona, el sector, el dolor que puede haber en el sector y Eso al es. final intentas buscar ese... Sí, porque te iba a decir, es que incluso a nivel, porque alguien a lo mejor dirá, bueno, depende del nicho, por ejemplo, me invento, ¿no? Alguien que vende, yo qué sé, algo así muy zen, ¿no? Yoga o masaje se me ocurre o cosas de estas aromáticas. Y digo, ya, pero no significa que tú estés en este sector te tengas que comportar o mostrar así. Al contrario, si alguien que hace yoga tiene una comunicación muy disruptiva, fíjate que pum, sobresaldrá en su sector. Sobresaldrá enseguida. No tienes, ¿no? Imagínate que vienes a mí y yo te digo, no, tu comunicación tiene que ser súper calmada porque vendes yoga, ¿no? O sea, vamos a ver primero cómo eres tú y a partir de aquí, cómo justamente con esto te diferencias en tu sector. O sea, siempre es buscar como ese punto distintivo, ¿no? Has hablado en un momento de la charla que hemos tenido de que hay marcas que venden y marcas que no venden. Entonces, la persona que nos esté viendo, pues la pregunta que se está haciendo es la que te voy a hacer yo, Claramente. que es de cómo podemos hacer que una marca venda. Me encanta que saques esta pregunta porque así saco el tema que me gusta a mí de... Claro, porque no es lo mismo viralidad, o sea, que fíjate, y estamos en un punto que creo que se está empezando a entender, porque
A ver, estos años atrás sí que es verdad que tú viralizabas una marca, un perfil de Instagram, lo que sea, y era difícil que con eso no vendiera, a poco que supieras, pero a ver, estamos en un punto que cada vez hay más gente en el Mm. digital, en redes, y está genial, pero esto hace que las cosas cambien. Que tú viralices un perfil, tengo comprobado, porque no sé si lo comenté en la anterior entrevista o no, pero es que conozco perfiles de 50.000, 100.000 seguidores que no están vendiendo o están buscando trabajo. Es como, ¿cómo puede ser esto? Y en cambio, perfiles con 2 3 mil que sí. Y es por un tema de que a la gente en general, yo veo, no sé qué opinas tú, me interesa también saberlo, pero a la gente en general, emprendedores, les falta marketing y ventas, pero mucho. Y yo digo, es que a ver, te dediques a lo que te dediques, no te sirve solo ser muy bueno en lo tuyo, esto no vende. Necesitas ser muy bueno en marketing y en ventas o contratar eso, pero también opino que incluso aunque lo delegues, tú tienes que saber un poco también. Tienes Si no es poder, difícil que lo claro, gestiones. poder cerrar una venta, poder también ayudar a la persona que te delega, ¿no? Entonces, creo que falta mucho de esto y mucho de entender qué es lo que realmente hace que venda. No es solo tener un producto que tiene un valor de la leche, sino que este valor lo pongas en la comunicación. Cómo yo vendo esto y cómo me vendo a mí. Y esto es lo que falta muchas veces. Por eso yo hablo de marca personal que vende, que no tiene por qué ser la que viraliza, sino la que dentro de su sector consigue destacar sin ni siquiera ser el que tiene más seguidores. ¿Cuál es la métrica? Y esta ya sí que es el final. Porque es que me has dejado la pelota botando. Le tengo que dar. Y no me quedo tranquilo. ¿Cuál es la métrica en la que nos tenemos que fijar? Si ya hemos dicho al inicio que los me gustas y los comentarios muchas veces no son la realidad porque hay mucha gente que le está gustando el contenido y no le está dando por miedo a que se genere ahí una Mm. competencia o que no está dejando un comentario por miedo a lo mismo, ¿cuáles son esas métricas en las que nos tenemos que estar fijando en LinkedIn? Pues en el caso, si eres una persona que está en LinkedIn moviéndose ahí activamente, ¿cuántos, por no decirlo tan marketingiano, cuántas personas a la semana te están contactando interesadas, que te compren es otra cosa, pero por lo menos interesadas en tus servicios? Por lo menos que te pregunten, oye, ¿esto de qué va? He visto algo de que tienes una mentoría o de que vendes no sé qué. Por lo menos que haya ese interés que te pregunten, sea por privado, suele ser en privado o en comentarios, pero que haya un interés, porque esto ya se puede considerar un lead. Un comentario, un seguidor no es un lead, ¿no? Cuando conseguimos que alguien pase, por ejemplo, le dejamos un enlace, la famosa, ¿no?, newsletter, y se apunta ahí, para mí ya está dando un pasito más dentro de ese embudo de ventas. Ahí también es un lead. No nos pregunta, pero oye, si yo te ofrezco un lead magnet que va de este tema en concreto, en el cual yo te podría ayudar y a ti te interesa, ¡pum! Y así, ya tú mismo me estás diciendo, tengo interés en esto, aunque de momento no digas nada, ¿no? Con lo cual, ¿cuánta gente semanalmente se interesa por tus servicios o productos? ¿Cuánta gente se mete en tu newsletter? O cuánta gente te compra, ¿no? Por supuesto. Pero sí, va un poco más en base a esto. Luego de los que te empiecen a seguir o a, o a dejar comentarios, sí, te puedes ir fijando qué perfiles son, a ver si más o menos mi comunicación está trayendo a un tipo de seguidor que tiene sentido, pero para mí los seguidores no son tan relevantes en esto. Sí, las personas que entran en nuestra newsletter o nos escriben. Vamos a adentrarnos un pelín y alargo esto un poco en la newsletter de Nuria. Desde cada cuánto Nuria escribe su newsletter y cuántas personas leen tu newsletter todas las semanas o quincenalmente o cuando lo haces. Newsletter, la de LinkedIn o la externa. Me vale la- Las dos, vale, porque digo, Me valen, ¿cómo me tengo las valen, dos? sí, sí, que me Vale, valen las dos. Mucha gente que utilizamos mucho LinkedIn. sí. Tenemos una newsletter, que es la newsletter de LinkedIn, que llega también por mail. Al final Ujú, te llega el aviso por correcto. mail y puedes leer, o sea, te dan un encabezado y luego si quieres leer Sí, más, al final acabas donde ellos quieren, que es en su red social. eso es. Y luego, pues normalmente muchas personas también tienen su newsletter externa, Ujú, que quieren tener esa base de contactos, quieren tener su propio... Yo digo que la newsletter es la propia red social de cada uno, total. donde pase lo que pase en la red social, que cambie el algoritmo o cambien lo que quieran, tú tienes tu red de contactos ahí. Ujú. Pues cuéntame un poco, ¿cada cuánto envías? Esto es algo que siempre preguntan las personas. Sí. Ostras, que tiene que ser una vez a la semana, tiene que ser cada 15 días para no ser pesado, tiene que ser una vez al mes, ¿cada cuánto? ¿Y cuánta gente, si hiciéramos el sumatorio de las dos, Elena, Nuria, Pues en su mira, newsletter? me gusta mucho la pregunta de la frecuencia, porque es verdad que la gente tiene mucho miedo a molestar. Eso de, uy, lo de ser repetitivos cuesta a veces. Y es como, no, pero es que justamente, o sea, es súper curioso, pero prometo que esto que voy a decir lo veo en clientes, en compis.
cuantas más mandes, más vendes. Esto es así. Es verdad que hay que saber hacer también. Que claro, entran muchos factores. Hay que saber hacer buenos emails, hay que saber vender, crear, ofrecerles al final del email un producto que tenga sentido con lo que acabas de explicar la historia. Pero cuanto más manda, ¿a qué te refieres? ¿Diariamente, semanalmente? Sí, es decir... Es que dependerá del sector también, a lo mejor te estoy Claro, complicando. yo en mi caso, por ejemplo, dudo que nunca sea de newsletter diaria, pero no por nada, porque tío, yo lo veo y sé que la gente que manda newsletter diaria tiene tasas de conversión bastante altas, porque la gente, ¿cómo decirte? Es como que se acaba familiarizando mucho con esto. Ya casi que necesita leerte todos los días. Si tú eres alguien que les aporta cosas interesantes, cuentas historias, ¿no? Eres entretenido, aportas valor, ya me puedes vender todos los días, ahí me interesa. Y hay newsletters que me llegan a las 6 de la mañana todos los días y yo ya, nada más despertarme, ¡pum! Esto es súper potente. Claro que les vas a acabar vendiendo porque ahí hay un vínculo que se ha forjado muy fuerte. Pero hay que saber hacerlas bien también, que esto es otro tema, ¿no? Entonces, a ver, yo en mi caso intento mínimo una a la semana. Para mí lo ideal tendría que ser entre 2 y 4. O sea, hay semanas que a lo mejor sí que mando 3. No tengo una frecuencia exacta, pero por ejemplo, ahora he estado en el lanzamiento de un curso que solo lo he vendido en la newsletter, pues he mandado casi todos los días durante unos 15 días o así. O sea, depende también. Porque tienes un evento y al final quieres llevarlos ahí porque has tenido una campaña, pero de normal entiendo que haces 2-3 semanales. O entre 1 y 3 semanales, a lo mejor, algo así. Vale. Y después este año también me creé la de LinkedIn, porque bueno, quería tenerla porque la de LinkedIn te sirve porque te posiciona muy bien en Google. No, o sea, en buscadores en general, no solo dentro de LinkedIn, que también, sino que tiene mucho SEO. O sea, es brutal, ¿no? Yo el otro día hice, como estaba el documental este de Aitana que salió en Netflix, pensé, digo, mira, voy a hacer análisis, le puse tal cual, análisis marca personal Aitana. Al día siguiente, tú buscas marca personal Aitana, sale lo primero en Google, mi artículo, al cabo de 24 horas, ¿eh? Claro, yo ya había visto que había un vídeo de YouTube y alguien más que había hecho un artículo en LinkedIn, pero fue como, esto es muy fácil, ¿sabes? Porque la gente no usa casi la newsletter de LinkedIn, o sea que ahí lo dejo, que posiciona muy bien. Ahí sí que tengo unas 5.000 personas y pico, pero en la normal, en la externa no, ¿eh? No llego, estoy por llegar a 1.000, pero ahí vamos. Sí, sí. Lo que haremos es que pondremos en la descripción del vídeo la newsletter que tienes fuera de LinkedIn. Perfecto. Para que la gente pues, pueda apuntarse. Entiendo que podrán suscribirse, puedan apuntarse y puedan ir siguiendo tus consejos de marca personal en LinkedIn. Muy bien. Muchas gracias, Nuria, por esta masterclass que nos has introducido, nos has dicho aquí, y al final hemos ido tocando todos esos puntos en los que yo creo que se tienen que tener en cuenta, que esa persona que está empezando con su marca personal o que lleva un tiempo y que se siente un poco perdido, yo creo que le has dado ciertos flotadores para que se pueda ir agarrando y pueda ir sacando poco a poco su marca personal adelante, y que una vez que a lo mejor quiera perfeccionar esa marca personal, pues que pueden contar con tus servicios y que seguro que les podrás echar una mano. Por supuesto. Y añadir también que cuando te inscribes a la newsletter te llega un audio donde doy 7 tips, 7 claves para trabajar tu marca personal en LinkedIn. O sea que ya solo por eso ya les interesa apuntarse a la newsletter, aunque luego no sigan leyendo los artículos, aunque solo sea por esos tips. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Darío. Espero que la hayas disfrutado. Un abrazo. Un placer.